El Santo Evangelio de hoy es tomado de San Mateo, del capítulo 4, versículo 12 al 23. Gloria a ti, Cristo Señor. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías: tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz que brilló para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro era Andrés. Eran pescadores y estaban echando las redes al lago. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús corría toda Galilea enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus dolencias. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, vamos a sentarnos. Bienvenidos. Hoy este día es el tercer domingo después de Epifanía, ¿verdad? En la cual pues ya leímos que el Evangelio fue tomado de Mateo, del capítulo 4, del 12 al 23, ¿no? Cuando nos suceden cosas en la vida, ¿verdad? De acuerdo a la porción bíblica, y especialmente cosas de dolor, algunas veces nos paralizamos y no hayamos qué hacer. Nos paralizamos, ¿verdad? San Mateo hoy nos cuenta que Jesús se enteró que habían metido a la cárcel a Juan el Bautista. Pero ¿quién es el personaje de Juan el Bautista en esta historia y en la vida de Jesús? ¿Quién es Juan? ¿Verdad? ¿Quién es Juan? Juan el Bautista es el precursor de Jesús, es decir, el que venía preparando el camino para el Señor y llamando al arrepentimiento, bautizando en el río Jordán. Ese es Juan, ¿verdad? Ya enviado por Dios igualmente como Jesús. Por lo tanto, Juan el Bautista era alguien muy importante para Jesús. Lo era. Muy importante. Juan Bautista es el precursor de Jesús, es decir, ¿verdad? Venía, bautizando, ¿no? El arrepentimiento en el río Jordán. Ambos tenían diferentes misiones de parte de Dios, ¿verdad? Que cumplir, ¿no? Ya Dios los había, pues, elegido para eso. Y por lo tanto Jesús debería continuar su misión. Él no podía detenerse, porque si lo hacía, cambiaría el rumbo de lo que tenía que cumplir. Ya las profecías estaban establecidas para Jesús por los profetas, ¿verdad? Y deberían seguir su curso hasta darle cumplimiento. Y especialmente en este caso por el profeta Isaías. Y había que cumplirse. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos que nosotros también seamos iluminados con tu luz, Señor. Que brille tu luz delante de nosotros para que podamos tener ese encuentro contigo, así como estos discípulos tuyos lo tuvieron. Bendice nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Y que tu palabra, Señor, quede en nuestra mente y la podamos poner en práctica al servicio tuyo y de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Yo lo titulé Buscando pescadores de hombres. El título es sencillo, Buscando pescadores de hombres. El título que le di. ¿Ah? Jesús aún no había iniciado su ministerio y cuando se entera que Juan el Bautista estaba en la cárcel, pues eso provocó que se pusiera en marcha Jesús, ¿verdad? Se puso en movimiento. No se quedó en Galilea, sino que se fue a las orillas del lago que está en la región de las tribus de Zabulón y de Neftalí, que está al otro lado pues, del río Jordán, región en donde vivía la gente pagana. Vamos a ver qué es esto, la gente pagana. Es decir, personas que tenían sus propias costumbres y adoraban a diferentes dioses. Ese es un pagano. Personas que adoran a diferentes dioses. Ese se considera una persona pagana. ¿Verdad? Todo cristiano adora a un solo Dios verdadero. Jesucristo el Señor. Y Dios Padre que es una sola sustancia, ¿verdad? Es en esa región donde Jesús inicia su ministerio. En esa región de oscuridad, por eso había gente que no creía en Dios. Estaba apartado totalmente del Dios verdadero. Y ahí inicia Jesús. ¿Verdad? Estos pueblos eran pueblos que estaban en la oscuridad, alejados de la luz, del verdadero Dios. La luz que había llegado a esta región que pertenecía a las tribus de Zabulón y de Neftalí. Con esto se cumplía la profecía del profeta Isaías, en la cual brilló una gran luz para los que vivían en sombras de muerte. Imagínense, vivían en sombras de muerte. Con esta luz que llegaba a ellos en los momentos más oscuros y confusos de sus vidas, podían encontrar una esperanza para salir de la oscuridad. Había una esperanza, en la cual esta gran luz iluminaría sus vidas para siempre. Qué bonito, ¿no? Jesús comenzó a predicar, a proclamar las buenas nuevas de Dios, diciendo que ha llegado la luz a cada uno de ustedes. Les decía, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Eso es lo que decía Jesús. Jesús comenzó solito, proclamando el arrepentimiento. Algo parecido a lo que Juan el Bautista hacía en el río Jordán, bien parecido. En la cual él mismo Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, si lo recordamos. Fue bautizado Jesús, ¿verdad? Se podría decir que Jesús había continuado la misión de Juan, ¿va? Que era de proclamar el arrepentimiento. Pero una cosa no tenía que ver con la otra, ¿verdad? Fácil se podría decir que Jesús pues estaba continuando lo que Juan había comenzado. Pero eran dos ministerios diferentes. No era lo mismo, eran dos ministerios diferentes. El ministerio de Jesús era para garantizar la vida eterna y la salvación a todos aquellos que se arrepintieran de sus pecados y creyeran que Él, ¿verdad? Y creyeran en Él, ¿verdad? Plenamente, y llegar hasta el punto de convencerse que en verdad Él es el enviado de Dios para traer luz y salvación al mundo. Si creían eso, pues estaban bien, iban por buen camino. Juan continuó bautizando en otras regiones aledañas al río Jordán, animando a la gente para que se arrepienta de sus pecados también. Él continúa su misión, no ha parado. Pero la labor de Juan era animar a otros que le abrieran un camino recto al Señor. Es decir, que si el arrepentimiento en verdad era genuino, eso se debería notar en ellos. Si había un arrepentimiento genuino, ¿no? Verdadero. Porque un arrepentimiento verdadero muestra frutos verdaderos, ¿verdad? Un buen arrepentimiento muestra frutos verdaderos, da buenos frutos. Del mismo modo, por parte de Jesús, en las tierras de Zebulón y Neftalí, llamaba al arrepentimiento. Su misión de conversión había comenzado. Y proclamaba por toda Galilea que el reino de los cielos estaba cerca. Caminando por toda la orilla del lago de Galilea, vio a dos hermanos, ¿verdad? Como ya leímos en el Evangelio, uno era Simón y el otro era Andrés, ¿no? Ellos estaban echando las redes al agua porque eran pescadores, ¿verdad? Y Jesús les dijo a ellos dos, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Les dijo Jesús, ¿no? Me imagino que para ellos que pescaban peces, ese lenguaje de pescar hombres, quizás no les parecía tan familiar, ¿verdad? Porque nunca habían escuchado algo así, pescar hombres.
A lo mejor quiere decir, ¿qué será eso? Pescar hombres, ¿no? ¿Verdad? Pescar hombres. Bueno, ellos habían pescado peces toda su vida. Ese era su trabajo, ¿verdad? Y si quizás Jesús les hubiese dicho, les enseñaré a pescar ballenas, ¿verdad? Quizás les hubiese parecido más lógico, porque tenían que ver con lo que era la profesión de ellos. Pero pescar hombres era otra cosa diferente, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos confiaron en Jesús, lo siguieron dejando sus redes. Dejaron todo y lo siguieron. Eso era un buen principio para el ministerio de Jesús. Buen principio. La clave de todo buen comienzo es confiar. Es la clave de todo, confiar, ¿verdad? Confiar. Jesús pues confió en estos dos hombres que llamó. Confió, ¿verdad? Jesús confió de primera mano en Simón y Andrés. Él creyó que sí, ellos eran los que iban a comenzar con él el ministerio. Siguió caminando junto con ellos y se encuentra otros dos hermanos que eran Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Otros dos. Ya van 4, ¿no? En la cual también eran pescadores. Estaban preparando las redes, reparándolas porque con su padre se habían dañado para seguir pescando. Jesús los llamó y dejando a su padre con las redes, también le siguieron. Ya eran 4 con Jesús, los que le acompañaban, ¿no? Ya hacía un grupo de 5. Ya a estas alturas Jesús ya tenía sus 4 que de primera mano habían creído en él, habían creído en Jesús de primera mano. Mientras avanzaban juntos en esta jornada, muy pronto lograría obtener su confianza también de esos 4. Iban a confiar en Jesús conforme él iba hablando de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y como ya dijimos anteriormente, tener confianza es clave. La confianza es clave. Tener confianza es clave. La aventura comenzaba para cada uno de ellos. Y mientras compartían con Jesús, iban aprendiendo cosas nuevas que nunca antes pues habían escuchado. Nunca antes. Cada vez ellos se enriquecían de todo cuanto Jesús les enseñaba. Y la misión apenas estaba comenzando. Apenas. Había mucho por delante que hacer para que toda esta misión comenzara a dar muy buenos resultados. Y por ende, muy buenos frutos por la conversión que cada uno comenzaba a experimentar. Cada vez que el Señor se reunía con ella, hablaba, había conversión en ellos. Iban creyendo mucho más y más. Se iban convenciendo. Era una experiencia muy bonita. Cuando se trata de dejar algo que quizás es muy importante para uno, sin saber qué es lo que nos depara el destino, a veces cuesta bastante desprenderse de ello. Cuesta bastante. Y los factores pueden ser muchos. Como dejar la familia, los hijos, el trabajo, la casa, etc. Es decir, abandonar todo para ir a comenzar una nueva aventura. No es fácil. No cualquiera está dispuesto a hacerlo. A nosotros nos tocó, dejamos nuestra familia en nuestros países y viajamos para acá, ¿verdad? Nos tocó mucho y fue duro. Así pasó también esto, una decisión. Pero las decisiones hacen cambios buenos. Pero estos 4 hombres que llamó Jesús estuvieron dispuestos a dejarlo todo por él. Lo dejaron todo por él, por Jesús. La pregunta para nosotros hoy en día es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar por seguir a Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a dejar, verdad? Por seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está impidiendo pues seguirle? Puede haber cosas que nos están impidiendo, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿no? ¿De qué debemos de desprendernos, ¿verdad? Para comenzar una nueva aventura, una nueva etapa, ¿verdad? En esta vida espiritual. ¿Qué debemos desprendernos? ¿Qué nos detiene a encontrar el bienestar que tanto deseamos, ya sea para nosotros mismos o para nuestras familias? ¿Estamos como estos discípulos que apenas están conociendo al Señor? A lo mejor ya tenemos un buen tiempo reuniéndonos y escuchando las buenas nuevas de salvación que Jesús nos ofrece y quizás aún no nos cae el 20, como dicen nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Y todavía comenzamos a seguir al Señor, ya tenemos un buen tiempo congregándonos. O quizás tenemos, muchos años quizás en la iglesia y sin embargo no hemos conseguido convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Eso pasa muchas veces con nosotros. Es decir, en seguidores, convertirnos en seguidores de Jesús, ¿verdad?
sabiendo que sin Él en nuestras vidas, pues nosotros no somos nada. Jesús es el que está en medio de nosotros y es el que mueve todo, es el que nos da la fuerza y nos ayuda a seguir adelante y nos ofrece la salvación. Yo les invito a que hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, de caminar verdaderamente con Jesús. Reconociendo que fuera de Él nuestras vidas corren peligro. Estamos a la deriva, fuera de Jesús. Tanto Juan el Bautista como Jesús nos han mostrado el camino para poder llegar al Padre. Nos dice Jesús en San Juan, el capítulo 14, versos 6 y 7. Dice San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conoces a mí, también conoces a mi Padre, y desde ahora le conoces porque lo has estado viendo. Con esto Jesús nos está enseñando que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Y por lo tanto, todo aquel que ha creído en su corazón y está convencido que Jesús es el Señor, también esa persona está en Él y en el Padre. Y yo creo que nosotros que hemos creído verdaderamente que Jesús es nuestro Señor, y si no hemos creído plenamente todavía, es momento, ¿verdad?, de buscarle con sincero corazón. Nunca es tarde, es momento. Y decirle: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a seguirte. Cambia mi vida, camina conmigo, ilumíname. Ilumina mi mente y mi corazón, ilumina mi camino para poder encontrar el sendero y seguir contigo. Señor, gracias te damos por esta mañana, por tu amor y tu misericordia. Sigue bendiciendo a cada uno de nosotros y permítenos, Señor, tener ese encuentro contigo. Que tu gracia, Señor, nos acompañe cada día. Sabemos que somos vulnerables en este mundo, pero contigo, Señor, lo tenemos todo. Todo esto lo pedimos, Señor, en tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.